Buenos días, Elsa, y a todos los que nos ven a través de Congreso Televisión. Estamos en la sala Carlos Torres y Torres Lara. Sesiona la comisión Lavallato que preside la congresista Rosa Bartra, con la presencia además de la congresista Marisol Espinosa y Gino Costa. En estos momentos se ha hecho un breve receso para hacer pasar a Walter Héctor Arboleda, ¿no? Él es uno de los 3 invitados que tiene hoy la denominada comisión Lavallato. Por cierto, van a tener un año más, como ya se ha aprobado por el Congreso, para sus diligencias, para sus investigaciones. En unos momentos debe hacer su ingreso Walter Héctor Arboleda. Hay que indicar que él va a informar sobre su participación en la determinación del valor referencial del tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima, en la elaboración del expediente técnico y ejecución del mismo. En unos momentos él va a hacer su ingreso, pero también hay que indicar que se ha invitado para hoy Osvaldo Plasencia para informar sobre su participación como director ejecutivo del proyecto especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico del Transporte Masivo de Lima y Callao. En estos momentos entonces hace su ingreso Walter Héctor Arboleda Gordon para informar sobre su participación en la determinación del valor referencial del tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima, en la elaboración del expediente técnico y ejecución del mismo. También está acompañado de el abogado Pastor, Aurelio Pastor, el exministro aprista, que se va a proceder al juramento correspondiente, al juramento de ley, antes de la participación de Walter Héctor Arboleda Gordon. La congresista Rosa Bartra, que preside esta comisión, ha señalado que durante este año que tienen de tiempo para poder realizar sus inteligencias, van a seguir haciendo más citaciones. Se va incluso a tratar de conversar con el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, en el lugar que desee, también el expresidente Alan García. Vamos a escuchar a Rosa Bartra, presidenta de la comisión Lavallato. Damos la bienvenida al señor Walter Héctor Arboleda Gordon, quien viene a informar sobre su participación en la determinación del valor referencial del tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima en la elaboración del expediente técnico y ejecución del mismo, siempre haciendo notar que en esta comisión investigadora las convocatorias también son abiertas a fin de que se pueda informar sobre aquellos hechos que consideran relevantes tanto para esta comisión como para que la persona citada pueda explicar su participación. Vamos a proceder a tomar el juramento de ley. Señor Walter Héctor Arboleda Gordon, ¿jura usted responder con verdad sobre los hechos que se le preguntarán en la presente sesión? Sí. Si así lo hiciera, que Dios, la patria y la justicia lo premien. De lo contrario, ellos os lo demanden. Está usted juramentado. Damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta Rubín. Dejamos en el uso de la palabra al señor Walter Héctor Arboleda Gordon para informar sobre el tema agendado. Buenos días con todos los presentes. Señora Presidente, señora Bartra. Soy funcionario actual de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Vengo laborando desde el año 89. Tengo una trayectoria de 25 años, o 27 años, perdón. Y estoy dispuesto a responder todas las preguntas que usted crea conveniente en relación al tema de la línea 1 en relación al valor referencial que ustedes me han pedido en la invitación que me han hecho, ¿no? Señor Arboleda, ¿desea usted que esta sesión tenga condición de reservada? Todas las estamos desarrollando de manera pública. Lo que se busca es que el país también nos acompañe en la búsqueda y conocimiento de la verdad. Sin embargo, igual cumplo con consultarle si es que usted... Que sea pública. Muchas gracias. Muy bien, si no tuviera algo más que informar,
yo voy a dejar en el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Sí, señora Bartra, el doctor Aurelio Pastor es mi abogado en este momento para cualquier inquietud. Sí, se toma conocimiento de la presencia y compañía para asesorarlo del señor abogado Aurelio Pastor. Señor Arboleda, ¿quién lo designó en el cargo de confianza de gerente de Ingeniería y Obras de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y desde cuándo estuvo usted en dicho cargo? Me designó en ese momento el director ejecutivo del ATE, el ingeniero Osvaldo Plasencia Contreras. Eso fue en el año 2009. Ahorita no recuerdo el número de la resolución, pero en el año 2009. ¿Desde cuándo conoce usted al señor Osvaldo Plasencia? Desde ese momento que se hizo cargo de la dirección ejecutiva del tren. ¿2009? 2009, sí. ¿Y cuál es su relación de amistad con él? ¿Tiene relación de amistad con él? Principalmente es laboral y, bueno, de alguna manera, por el mismo trabajo, nació una relación amical, ¿no? ¿Actualmente es su amigo? Sí. ¿Conoce a Jorge Menacho Pérez? Circunstancialmente, cuando tuve oportunidad de estar en el Ministerio por Relaciones de Trabajo, en algunas invitaciones que hizo el ministro Enrique Cornejo y el director Osvaldo Plasencia me mandó en algunas diligencias y tuve oportunidad de conocerlo circunstancialmente en las reuniones de trabajo que eran por lo general los días lunes en el Ministerio, ¿no? ¿Con el señor Jorge Cuba Hidalgo? Solamente relaciones igual de saludos y en algunos momentos cuando estuvimos viendo el tema de la licitación pública, ¿no? O sea, le explico, señora Bartra, nuestra participación de los funcionarios de ATE básicamente ha sido un apoyo técnico. O sea, porque, digamos, la ATE, digamos, tenía el insumo para poder llevar a cabo este proceso de selección. Básicamente, al decirle insumo, le estoy hablando de especificaciones técnicas, términos de referencia y un presupuesto inicial que se dio para la ejecución de la obra, ¿no? ¿Y su relación con el señor Enrique Cornejo Ramírez nos las podría compartir? Básicamente, como le vuelvo a decir, señora Bartra, fue una cosa por circunstancias de trabajo, nada más. ¿Y con el señor Alan García Pérez? No lo conozco. O sea, ha ido a la obra y simplemente ha sido una cosa de protocolo saludarlo como presidente de la República, pero más de eso no. ¿Nunca ha conversado con él? Como le digo, saludos y cosas de viendo cómo es la obra y cosas por el estilo, nada más, ¿no? ¿Y con el señor Johnny Garro Fernandini? Con Johnny Garro Fernandini hemos sido compañeros de trabajo, no recuerdo la cantidad de años, pero trabajamos juntos en la gerencia de operaciones. ¿Con la señora Svetlana Tarasova? De igual manera, señora Bartra. Señor Arboleda, tal como se desprende de su legajo personal que obra en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, usted laboró en dicha entidad desde el año 1991, ¿cierto? Ingresé en octubre de 1989. Ha ejercido diversos puestos. Así es, digamos, ingresé, si se puede decir, cuando la obra del tren era una novedad para el país y lo primero que a nosotros nos, si se quiere decir, enseñaron fue a conocer lo que era un sistema de trenes. El primer documento que nos dieron a leer fue el contrato que en ese entonces existía con el Consorcio Tralima
Y poco a poco, como esta era una obra nueva, era una experiencia nueva para el país, fuimos a aprender los aspectos técnicos con los diferentes... la obra que le empezó el gobierno de Alan García, digamos, fuimos los primeros ingenieros en ir a aprender cómo se iba a hacer la obra. En ese momento éramos 4 o 5 ingenieros y vino un equipo que era un consultor italiano. Le puedo dar un alcance. El contrato contra Lima, digamos, comprendió un contrato de $100 millones para equipamiento de 5 estaciones. Le hago el equipamiento electromecánico, 5 estaciones y 5 trenes. La contraparte peruana tenía que hacer las estaciones de pasajeros para ese tramo, que estaba comprendido entre la primera estación de Villa El Salvador hasta Tocongo. Eso comprendió. Y dentro de ese crédito aparte hubo digamos, una especie de donación de $20 millones de parte del gobierno italiano, donde se desarrolló el proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo comprendió desde Villa El Salvador hasta lo que se conoce el Hospital 2 de Mayo, pero como contrato inicial solamente era hasta hasta el puente a Tocongo. Uno de los puestos que usted ha ocupado ha sido el de ser gerente de operaciones. Sí. ¿Del 2006 al 2008? Ya. Eso fue haciendo un poquito de historia, en la gestión del gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua, se tomó la decisión de pasar el proyecto del Ministerio de Transportes hacia la Municipalidad de Lima. En la primera gestión del doctor Alberto Andrade y posteriormente durante las 2 gestiones del doctor Castañeda Locio. Fue en la gestión del doctor Castañeda Locio que a mí me nombran gerente de operaciones durante el periodo que usted ha mencionado. Correcto. Usted, como gerente de operaciones, tenía la responsabilidad de planificar, dirigir y controlar el cumplimiento de los objetivos, metas y políticas dispuestas por la alta dirección para la operación del Metro de Lima. Le explico. No quiero... Bueno, durante la gestión de la municipalidad, de esos 12 años, prácticamente la labor que tuvo que hacer LATE era mantener esa infraestructura electromecánica, ¿no? Porque el tren básicamente no caminó, entonces, pero había que darle un mantenimiento a esa infraestructura. A los trenes se les movía temporalmente y había un presupuesto que, digamos, emplear para hacer ese mantenimiento. Entonces, el tren, usando un término un poco quizás tosco, hacía de bombero cuando había paro de transporte público. Y el tren salía a auxiliar a los pasajeros de la zona sur para poder transportarlos. Pero no le solucionaba el problema porque lo dejaban a Tocongo como era dejarlos en una isla. El tren sirvió para eso en esa gestión. O sea, nunca se intentó en la gestión municipal, salvo al final ya con el doctor Castañeda Locio, que intentaron en 2 oportunidades concesionarlo, ¿no? Pero que no dio los resultados del caso, ¿no? Queda claro. A partir del 1 de agosto del 2009 pasa a ser gerente de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras. Así es. Ahí tenía, de acuerdo a los documentos de gestión, la responsabilidad de planificar, dirigir y controlar las actividades de la gerencia. Sí, ya con ese nuevo cargo, en la fecha que usted menciona, básicamente fue cuando ya, digamos, se entró a la obra propia del tren ya. Correcto. A la obra, digamos, que ya la había ganado el consorcio Tren Eléctrico conformado por Odebrecht y Graña y Montero. Esto significa entonces, señor Arboleda, que usted está muy bien preparado para la elaboración, digamos, de valores referenciales y conocía muy bien además la elaboración de la parte técnica de bases de licitación y contratos de concesión, ¿verdad? No, le explico. Con
con el consorcio Tren Eléctrico no fue concesión. Fue un contrato, una obra de licitación pública. O sea, le explico. Se vio por conveniencia, cuando se hace un convenio municipalidad, gobierno central, o sea, a través del Ministerio de Transportes, que, digamos, se haga como obra pública toda la ejecución del tren desde Villa El Salvador hasta la avenida Grau, o sea, la estación Hospital Grau. Y que se lance a concesión solamente la parte de lo que era la operación y mantenimiento del tren. Pero como obra pública fue, como le digo, mejorar el tramo existente, que era desde Villa El Salvador hasta Tocongo, porque era una infraestructura con una antigüedad de casi, ¿qué le digo?, 15, 20 años, que simplemente se le daba mantenimiento muy limitado, porque teníamos un presupuesto más que en la gestión municipal de $4 millones anuales, que era simplemente, como se dice, para poner parches a las obras, pero no así para operar funciones. Entonces, ya como le explico, cuando se hace la obra con el consorcio Tren Eléctrico, ¿no? Primero a través de un anteproyecto y luego se desarrolla un proyecto completo, es cuando ya el tema es que se ve la necesidad, que ya se hace un convenio con Proinversión para poder hacer un proceso de APP, si se quiere decir, de concesión para la operación y mantenimiento del tren y completar la flota de trenes necesarias para la demanda que se requería en ese momento, ¿no? Sí, correcto. Y apreciamos además la forma didáctica en la cual usted nos está explicando sus funciones. Lo que nosotros queremos conocer en este momento es, dadas las funciones que había desarrollado y que usted muy bien está explicando, su experiencia para poder elaborar valores referenciales, elaboración de la parte técnica de las bases de licitación y contratos de concesión, dado que esas eran parte de las responsabilidades que usted asumía en las funciones que se le estaban encargando. Y quisiéramos entonces que nos explique, además así tan didácticamente como lo está haciendo, ¿cómo se hace la modificación del valor referencial en una obra pública en general? Usted tiene larga experiencia en estos temas, ¿no? Entonces quisiéramos saber y que nos explique cómo se hace la modificación del valor referencial en una obra pública, cuáles son los requisitos, las condiciones para poder realizar ese tipo de modificaciones. A ver, si nos referimos a una obra pública, digamos, específica, primero, a ver, en lo que le dice el reglamento a usted, o sea, la ley de la OCE, ¿no? Uh-huh. Usted, digamos, en este momento hace un presupuesto, sea obra civil o obra civil electrónica, una obra X. ¿Qué sucede? Que usted tiene un tiempo de vigencia de ese valor referencial. Anteriormente era 3 meses, ahora lo han prolongado a 6 meses. Entonces, por X circunstancias, a veces no se da el plazo para que usted convoque cuando tiene que hacer el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Ya tiene que actualizar precios, porque no le ha dado el plazo. O sea, usted como unidad ejecutora, en este caso la gerencia que yo trabajaba, le estoy hablando en general, ¿no? No le estoy particularizando la obra del tren, pero le hablo en general, pero más o menos así funciona. Entonces, ¿qué sucede? De que en ese momento usted lanza su expediente, llega a los encargados de ver el proceso de selección y se encuentran con la sorpresa de que su valor referencial pasó la fecha límite que usted tiene. Entonces, ¿qué le piden a uno? Actualizar precios. Entonces, esa es una de las formas que sucede, ¿no? Claro, pero para hacer esta modificación, además de la vigencia, ¿cuáles son los requisitos u otras condiciones? Si vamos al caso del tren, del tramo 1, nosotros, uno de los componentes más difíciles de, digamos, de obtener precios son los sistemas, en este caso ferroviarios.
no son precios que usted encuentra así en el mercado como encontrar un material de construcción. No hay esa disponibilidad. Entonces, básicamente los insumos importados para los sistemas de las distintas partes del tren, llámese la señalización, automatización, la misma vía férrea y todos esos componentes, no son así con mucha facilidad asequibles los precios de mercado. Entonces, en algunas ocasiones nosotros tuvimos que usar el contrato referencial que tuvimos contra Lima y haciendo una, digamos, comparación de precios del dólar de ese momento con la fecha que se quería, de alguna manera actualizar precios de esa forma, ¿no? Esa es una de las maneras de poder actualizar precios, ¿no? Otra, digamos, si usted tenía accesibilidad a insumos, ya se pedían cotizaciones. Y esa fue la manera en que de alguna manera, en lo que es la parte electromecánica del proceso de esta licitación para actualizar el precio de la línea 1, se hizo de esa manera, ¿no? En la parte civil ya la cosa es un poco más, digamos, fácil, porque son materiales de uso común que de una obra civil, ¿no? En la obra del Metro de Lima se incrementó el valor referencial en mérito al informe 073-2009, Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Gerencia de Operaciones, suscrito por usted y 2 ingenieros más de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Lima y Callao. ¿Podría explicarnos el sustento para dicho incremento? Ya, nosotros inicialmente habíamos considerado una forma de licitación para esta obra, pero tuvimos la participación porque ya estaba, digamos, ya se había suscrito un convenio entre la municipalidad y Provías, perdón, el Ministerio de la municipalidad y el Ministerio de Transportes a través de Provías. Entonces, los expertos de Provías y de un asesor de la CAF vieron que en esa licitación se habían omitido una serie de conceptos que eran necesarios para ejecutar la obra. En ese momento, justamente, esos conceptos, que son alrededor de 21 puntos aproximadamente, se estimaron valores y se fueron repartiendo de acuerdo a la función que iban a hacer dentro de la obra, dirigidos a costos directos como a gastos generales. Es por eso que nace ese incremento de lo que inicialmente el proyecto que hayamos, perdón, el expediente, el presupuesto que hayamos elaborado nosotros, se vio, digamos, incrementado por esos conceptos que fueron obviamente fundamentados por un ingeniero que, digamos, tengo entendido, o al parecer fue contratado por Provías, ¿no? Y hay un informe de sustento al respecto, ¿no?, sobre ese incremento. Ahora, el monto que más o menos estamos hablando, bueno, del informe que usted me menciona, sobre la base de lo que inicialmente nosotros habíamos calculado, subió de 344 millones a 431 millones. Le estoy hablando en cifras redondas, porque eso fue lo que subió. Pero cuando ya el proceso de selección de la línea 1 sale con 431 millones, hubo un rubro dentro de los precios de lo que es material importado que se desglosó en componente nacional y en componente importado. Entonces, al momento que ya se hace la convocatoria y vienen las consultas de los diferentes postores, un postor observó que había cierta discrepancia en relación al impuesto. Entonces, se hace la consulta a un estudio de abogados y efectivamente se había, digamos, cometido un error al respecto. Es por eso que ya la licitación se lanza con un monto de 455 millones de dólares, ¿no? Ese es el valor que ya sale a la convocatoria de la línea 1, ¿no?, por la variación, como le digo, del impuesto, ¿no?
Efectivamente, señor Arboleda. Usted señaló que el incremento se debía a que involuntariamente se obviaron algunas partidas al cambiarse de concesión a obra pública. No. O sea, hasta ese momento seguíamos como obra pública. La concesión o sea, la concesión es aparte, señora Bertra. O sea, el error fue solamente por material nacional importado. No, porque para el desarrollo de esta obra, en el tiempo que se decide ejecutar, que es los 18 meses, había muchos componentes que se habían, debían variarse porque tenía que trabajarse, con mayor cantidad de personal, más turnos y otros conceptos, ¿no? Es por eso que, se incrementó en ese sentido, ¿no? El tema de la concesión ha sido aparte. Nosotros hemos revisado su informe y lo que encontramos es que de una suma de los montos que aparecen en su informe solo estarían presuntamente sustentados 20.712.000 aproximadamente, también en cifras grandes. No vemos una validación de cada partida y tampoco una comparación de las diferencias entre partidas. La pregunta es si es razonable una variación del valor referencial de 87.440.000 que implica más del 25% en menos de 2 meses con los mismos bienes y servicios. Disculpe, ¿a qué? No le entiendo la pregunta. La variación del valor referencial, señor Arboleda. Una variación de 87.440.000 que, calculando en porcentajes, implica más del 25% en menos de 2 meses. El informe 60, hay que explicarle que el informe tiene 20 partidas. O sea, podría hacerle, tendría que, bajo lo que usted me pregunta, no tengo la respuesta precisa en este momento, pero se la puedo aclarar al respecto, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hay temas que son bastante técnicos y que requieren explicaciones técnicas. Entonces, si hubiera algo, usted perfectamente puede completar la información en los días siguientes. Sí, sí, por supuesto. No necesita más información. Sí, señora Arboleda, además entiendo que usted tiene en sus manos el informe sobre el cual estamos conversando, ¿verdad? El informe 73-2009. Sí, señora Bartra. Aparte tengo el informe que sustenta los 21 puntos, el por qué se ha incrementado y llega a esa cifra. O sea, congresista Beteta. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al invitado y al doctor que lo acompaña, al excongresista Pastor. Presidenta, sí, creo es importante, siendo un tema que aparentemente hay algo que no cuadra de este incremento, entonces teniendo la oportunidad que usted está presente, sería bueno que nos explique a qué se debe esa variación de un aproximado de un 25%. O sea, no encontramos nosotros razones, ¿no?, por la cual varía significativamente este monto. Entonces, no sé qué nos puede decir al respecto. Sí. En el informe 073 que mencionó la señora Bartra, se habló o se mencionan 21 puntos que inicialmente no se habían considerado para la ejecución de la obra, con montos en ese momento referenciales. Posteriormente,
hay un informe del 22 de junio del 2009 elaborado por un ingeniero que tengo entendido fue contratado por Provías. Y él sustenta todos los incrementos de los 21 puntos que se hacen acá, por qué se han hecho, y las variaciones y los factores que ha utilizado. Esa es la explicación que le puedo dar. Claro, señora Arboleda, el punto que nosotros queremos clarificar en este momento es cómo es que ocurre este incremento de 87 millones aproximadamente, de los cuales solo están sustentados 20 millones. Hay 67 millones que han quedado sin sustento. Entonces lo que queremos nosotros es conocer el sustento de estos 67 millones que no están sustentados, que usted acaba de decir que fueron aparentemente más turnos, pero ese incremento en número de turnos ya están en el informe 073. Entonces, lo que queremos es conocer estos 67 millones que para esta comisión están en el aire, es decir, sin sustento. Queremos conocer cuál fue el sustento para este incremento. Sí, por eso yo le explico. En este cuadro que usted tiene, que de 344 pasa a 431, ¿es así? No. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta.